Hola, mi nombre es Marlon Retana y seré tu instructor en este estudio titulado ¿Cree en la Biblia? La inspiración bíblica. Hasta este punto, asumimos que ya estás abierto a la posibilidad de que exista un ser supremo, un diseñador inteligente, un dador de la ley moral. Lo que queremos hacer ahora en este estudio es llevarte al siguiente nivel. Verás, cuando alguien acepta la posibilidad razonable de un ser divino, parece lógico pensar que dicho ser buscaría comunicarse con su creación de alguna manera. ¿Estás dispuesto a considerar la posibilidad de que este ser divino se haya comunicado con nosotros a través de la Biblia? Son pocos los libros que afirman tener un origen divino. Antes de examinar la Biblia, debemos preguntarnos, ¿afirma la Biblia provenir de Dios? En esta sección haremos referencia a varios pasajes bíblicos con el objetivo de establecer el hecho de que la Biblia hace esta afirmación. Son pocos los libros en el mundo que se atreven a hacer tal declaración, y la razón es obvia. Si un libro afirma ser inspirado por Dios, será sometido a escrutinio y pruebas. Veamos si la Biblia hace esta afirmación. En 2 Timoteo 3, versículo 16, la escritura dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Así que Pablo afirma que toda la escritura es inspirada por Dios y que es útil. Desde el principio, vemos que la escritura afirma ser inspirada. En 2 de Pedro 1, versículos 20 y 21, Pedro declaró, pero ante todo, sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. La Escritura nunca fue traída por voluntad del hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, correcto. Es así como podemos notar claramente que desde el principio las escrituras son inspiradas y que quienes las escribieron lo hicieron por el Espíritu Santo. Veamos ahora Nehemías 9, versículo 30. La escritura nos da más información sobre cómo ocurrió esto. Sin embargo, tú los soportaste por muchos años y los amonestaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no prestaron oído, entonces los entregaste en manos de los pueblos de estas tierras. Dios testificó a los hombres al poner su espíritu en quienes, en sus profetas. Ahora sabemos cómo Dios nos dio la Biblia, al poner su espíritu en los profetas. Veamos el siguiente versículo, 1 Corintios 2, 12 al 13. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Las cosas que Pablo enseñó no eran palabras o sabiduría del hombre, sino del Espíritu de Dios. Ahora, vamos a referenciar rápidamente Génesis capítulo 1 y los versículos 3, 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26 y 29. ¿Qué buscamos en cada uno de estos versículos? La Biblia dice, dijo Dios. ¿Por qué es esto importante? Porque desde el principio de la autoría de la Escritura se nos dice que Dios dijo. Si Dios lo dijo, entonces este libro proviene de Dios. De hecho, en la Biblia hay más de 2.700 afirmaciones de autoría divina. En resumen, hagamos esta pregunta. ¿Entiendes que la Biblia afirma tener un origen divino? Antes de responder, considera que no estamos preguntando si crees que la Biblia tiene un origen divino. Estamos preguntando si comprendes que la Biblia afirma tener un origen divino. La respuesta, obviamente, es sí. La Biblia hace esta afirmación. Pasemos a la siguiente sección. Solo porque un libro dice tener un origen divino, no lo hace así. Entonces, ¿contiene la Biblia características de origen divino como la evidencia científica interna?
para apoyar su afirmación? Para responder a esta pregunta, examinaremos varios versículos de la Biblia. Ahora bien, sostenemos que la respuesta es sí, pero queremos demostrarlo analizando la evidencia. En Isaías 40, versículo 22, la Biblia dice: Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. ¿Notaste que el profeta Isaías se refirió a la redondez de la tierra? Isaías afirma que Dios está sentado sobre la redondez de la tierra. Ahora bien, esta es una declaración interesante considerando la época en la que Isaías escribió estas palabras. En la antigüedad, la gente creía que la tierra era plana. Sin embargo, en contra de la sabiduría convencional de su tiempo y sin la posibilidad de tener satélites para observar el globo terráqueo o medios para circunnavegar la tierra, Isaías, sin ser un científico u oceanógrafo, escribió claramente sobre la redondez de la tierra. Isaías no menciona ninguna de las teorías erróneas sobre la forma de la tierra, sino que simplemente hace referencia al hecho de que es redonda. Sumemos a esto Génesis 6, versículo 15, donde Moisés escribió: y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Noé recibió instrucciones específicas sobre cómo construir el arca. Notemos las dimensiones que menciona la Biblia: una longitud de 300 codos, una anchura de 50 y una altura de 30 codos. ¿Por qué es esto importante? ¿Cómo pueden ser estas evidencias de inspiración? Pues bien, el diseño del arca tenía una relación o proporción de 30-5-3, la cual es perfecta para construir una gran embarcación diseñada para navegabilidad, no para velocidad. De hecho, la Marina de los Estados Unidos utilizó esta misma proporción durante la Segunda Guerra Mundial para construir el SS Jeremiah O'Brien, un barco de carga. Aquí surge una pregunta lógica. ¿Cómo supo Noé esto? ¿Cómo lo supo el escritor de Génesis? Añadamos otra evidencia. Veamos ahora Eclesiastés 1, versículo 7, Eclesiastés 11, versículo 3 y también Amós 9, versículo 6. Cuando juntamos partes de estos versículos, esto es lo que obtenemos. Todos los ríos van hacia el mar y el mar no se llena. Si las nubes están llenas, derraman lluvia sobre la tierra. El que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. ¿Dónde vuelve el agua de los ríos? La Escritura dice que a los mares. Pero, ¿se llena el mar alguna vez? La respuesta es no. ¿De dónde obtienen las nubes su lluvia? Del proceso que hoy conocemos como evaporación. ¿Dónde se derraman las nubes? ¿Sobre la tierra? En la escuela aprendemos sobre la evaporización y la condensación, donde el sol calienta el agua, las moléculas de agua se evaporan, suben y forman nubes, luego se condensan y cuando son lo suficientemente pesadas, caen en forma de lluvia. El ciclo del agua es un conocimiento básico para los niños hoy en día. Pero la pregunta es, ¿cómo conocían esto en los tiempos de Salomón, quien fue el que escribió Eclesiastés, y los tiempos de Amos? Hoy podemos estudiar el ciclo del agua con imágenes satelitales, pero en los tiempos bíblicos esa tecnología no existía. Veamos otra evidencia. En Job 38, versículo 24, la Biblia dice: ¿dónde está el camino en que se divide la luz? ¿O el viento solano esparcido sobre la tierra? Este es un versículo muy interesante. Aquí Dios le pregunta a Job si sabe cómo se divide la luz. Hoy en día sabemos que cuando un rayo de luz pasa a través de un prisma, se divide un espectro de colores. Este concepto se consideraba desconocido hasta la época de Isaac Newton, quien lo estudió en el siglo XVII. Sin embargo, Job vivió miles de años antes de Newton. Entonces, en base a estas evidencias científicas, que siendo desconocidas en ese tiempo, son claramente expuestas y presentes en la Biblia, vuelve la pregunta a ser, ¿cómo lo sabían? Añadamos otro punto. En Salmo 8, versículo 8, la Escritura dice: las aves de los cielos y los peces del mar, cuánto atraviesa las sendas de los mares.
El salmista declara que hay sendas en los mares. Es una expresión muy interesante y tiene un profundo significado para nosotros hoy en día. Me gustaría referirme a un hombre llamado Matthew Fontaine Maury, considerado el padre de la oceanografía. En 1855 escribió La geografía física del mar, el primer libro de texto de la oceanografía moderna. Allí escribió acerca de ese salmo y en una ocasión dijo: los hombres de ciencia, tanto en este país como en Inglaterra, me han reprochado por citar la Biblia como confirmación de las doctrinas de la geografía física. Dicen que la Biblia no fue escrita con un propósito científico y por lo tanto no tiene autoridad en materias de ciencia. Perdónenme, la Biblia es autoridad para todo lo que toca. ¿Qué pensarías de un historiador que debería negarse a consultar los registros históricos de la Biblia porque la Biblia no fue escrita para propósitos históricos? La Biblia es verdadera y la ciencia es verdadera. Esta es una declaración muy significativa. A lo largo de la historia, científicos y hombres de renombre han utilizado la Biblia como referencia científica debido a la precisión de sus afirmaciones. Repasemos brevemente lo que hemos aprendido. ¿Tuvo suerte la Biblia o mostró conocimiento divino al describir la redondez de la tierra? Mostró conocimiento divino. Es imposible que alguien haga afirmaciones correctas de manera repetida simplemente por suerte. Las probabilidades de acertar continuamente en estos detalles son estadísticamente imposibles, lo que nos lleva a concluir que esta información debía provenir de una fuente superior. ¿Tuvo suerte la Biblia o mostró conocimiento divino al registrar la proporción o relación perfecta usada para construir el arca? Mostró conocimiento divino. Pensemos en Noé. Hasta donde sabemos, Noé no tenía experiencia en navegación ni en construcción naval. Hoy podemos comprobar que este diseño era completamente preciso. ¿Tuvo suerte la Biblia o mostró conocimiento divino al describir el ciclo del agua con precisión? Nuevamente mostró conocimiento divino. No había satélites ni tecnología avanzada en los tiempos de los escritores bíblicos. ¿Tuvo suerte la Biblia o mostró conocimiento divino al informar a sus lectores sobre la difusión de la luz? Mostró conocimiento divino. El principio de la refracción y dispersión de la luz no se conocía hasta que Isaac Newton, siglos después de que Job hablara de ello. ¿Tuvo suerte la Biblia o mostró conocimiento divino al informar a sus lectores con precisión sobre las sendas de los mares? Nuevamente mostró conocimiento divino. Espero que estés captando nuestro punto. Tal vez podríamos lanzar los dados y acertar una vez. Tal vez podríamos hacerlo 2 veces. Pero cuando se acumulan demasiadas evidencias, uno llega a la conclusión inevitable que este conocimiento tenía que venir de algo más allá de este mundo. ¿Estás listo para la siguiente sección? En ella responderemos a la pregunta: ¿contiene la Biblia información médica desconocida en tiempos antiguos que apoyaría la autoría divina? Vamos a comenzar con Génesis 17, versículo 2. A la edad de 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón por vuestras generaciones. Asimismo, el siervo nacido en tu casa o que sea comprado con dinero a cualquier extranjero, que no sea de tu descendencia. Dios dijo a Abraham que circuncidará a los niños varones a la edad de 8 días. Ahora bien, podríamos preguntarnos, ¿por qué es esto importante? ¿Realmente importa el día en que se realice la circuncisión? La respuesta es sí. En el 8º día, un varón tiene la mayor capacidad de coagulación de la sangre en toda su vida. Es el día perfecto para realizar esa cirugía. Ahora, surge una pregunta obvia. ¿Cómo supo Moisés esto cuando escribió el libro de Génesis? ¿Cómo lo supo Abraham cuando instituyó la circuncisión? Sigamos explorando más evidencias. Vamos ahora a Levítico 17, versículo 15. Y cuando alguna persona, sea nativo o forastero, coma de un animal muerto o que haya sido despedazado por las fieras, lavará sus vestidos y se bañará en agua y quedará inmundo hasta el atardecer. Entonces será limpio. Aquí hay unas afirmaciones muy significativas. ¿Prohibió la Biblia que Israel comiera animales que murieron naturalmente o fueron despedazados por otra bestia? La respuesta es sí. Quizás te preguntes, ¿por qué importa esto? Bueno,
Debido al riesgo de enfermedad y contaminación, las leyes estatales y locales prohíben a los mataderos el procesamiento de animales encontrados muertos. La pregunta sigue siendo, ¿cómo lo supieron estos escritores bíblicos en aquellos tiempos? Veamos ahora Deuteronomio 23, versículos 12 y 13. Tendrás también un lugar fuera del campamento y saldrás allí y tendrás entre tus herramientas una pala, y cuando te sientes allá afuera, cavarás con ella y te darás vuelta para cubrir tu excremento. Quizás este pasaje suene extraño, pero habla de la importancia del saneamiento. ¿Mandó la Biblia a Israel que enterrara sus excrementos? La respuesta es sí. ¿Por qué es importante? Bueno, hoy en día tenemos sistemas modernos de alcantarillado, pero siglos atrás no existían. Quizás hayas escuchado sobre el cólera. Se trata de una enfermedad diarreica que ha matado millones. Sus principales responsables de propagación son la falta de tratamiento de los excrementos humanos y la ausencia de agua potable. Sin embargo, en tiempos bíblicos, esto no ocurrió entre los israelitas. ¿Por qué? Porque Dios ya había dado instrucción clara sobre la higiene. Pasemos ahora a Levítico 17, versículo 11. Porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación. ¿Dónde se encuentra la vida de la carne según la Biblia? Bueno, leemos que dice que está en la sangre. ¿Por qué es esto significativo? Hoy lo sabemos, la sangre es necesaria, transporta oxígeno, nutrientes y defensas inmunológicas. Para muchos puede parecer algo de conocimiento general, pero en el pasado no era así. Por ejemplo, pensemos cuando George Washington se enfermó. Los médicos le drenaron sangre varias veces como tratamiento. Este hombre murió por pérdida de sangre. Este procedimiento era una práctica médica común hasta el siglo XX. Si los médicos hubieran seguido la enseñanza bíblica, habrían sabido que la vida está en la sangre. Hoy en día, cuando alguien pierde sangre, se la reponemos, porque sabemos que la Biblia tiene razón. Sigamos en Levíticos, vayamos al capítulo 11, versículos 2 al 6. Hablad a los hijos de Israel y decidles, estos son los animales que podrás comer de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña dividida, formando así cascos hendidos, y rumía. Este comeréis. Sin embargo, de los que rumían o tienen pezuña dividida, no comeréis estos. El camello, porque aunque rumía, no tiene pezuña dividida, sería inmundo para vosotros. El damán, porque aunque rumía, no tiene pezuña dividida, será inmundo para vosotros. El conejo, porque aunque rumía, no tiene pezuña dividida, será inmundo para vosotros. Dios estableció reglas sobre qué animales eran aptos para el consumo. Israel solo podía comer animales que tuvieran pezuña dividida y que rumiaran. Correcto, así es. Por lo tanto, animales como el cerdo eran considerados inmundos. ¿Por qué era esto importante? Hoy sabemos que los cerdos pueden portar parásitos microscópicos en su carne, lo que causa enfermedades si no se cocina bien. Hoy tenemos medidas sanitarias, pero en tiempos antiguos, sin refrigeración, sin control de enfermedades, estas leyes protegían la salud del pueblo de Israel. Veamos otro pasaje, Levítico 11, versículos 9 y 10. De todos los animales que hay en las aguas, podréis comer estos, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas. En los mares o en los ríos podréis comer. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en los mares y en los ríos, entre todo lo que se mueve en las aguas y entre todas las criaturas vivientes que están en el agua, os serán abominación. Dios permitió que Israel comiera solo la vida acuática de los mares y ríos que tenían aletas y escamas. ¿Por qué es esto importante? Permíteme compartir contigo la siguiente información, tomada del Manual de la Marina de los Estados Unidos de América, publicado en 1944. Allí leemos que dice, todos los peces con carne venenosa carecen de escamas ordinarias. En su lugar, estos peces venenosos están cubiertos con cerdas o escamas espinosas,
espinas afiladas fuertes, o están encerrados en una caja ósea como una cubierta. Algunos tienen la piel desnuda, es decir, sin espinas ni escamas. Ciertamente podemos ver que se aplica la misma norma que en el pasaje bíblico que leímos reciente. Dios estableció que cualquier criatura en los mares y ríos que no tuviera aletas y escamas era una abominación para el consumo de Israel. Dios, por este medio, protegió al pueblo de Israel de enfermedades e incluso la muerte por intoxicación. Hoy, con los recursos científicos que tenemos, podemos saber esto, pero en los tiempos bíblicos, ¿cómo lo sabían? Seguimos en Levítico, capítulo 11, versículos 29 y 31. Y de entre los animales que se arrastran sobre la tierra, estos serán inmundos para vosotros: el topo, el ratón y el lagarto según sus especies, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija de arena y el camaleón. Estos serán inmundos para vosotros de entre todos los animales que se arrastran. Todo el que los toque, cuando estén muertos, quedará inmundo hasta el atardecer. Dios prohibió comer reptiles. ¿Podrías nombrar algunos de los reptiles que son clasificados como inmundos? Sé que algunos nombres dados quizás no sean muy claros, pero nos podemos notar en la lista a los cocodrilos, las lagartijas y los camaleones. También a las serpientes, siendo estos animales que se arrastran. Dios también ordenó no tocarlos incluso cuando estuvieran muertos. ¿Sabías que el 90% de los reptiles son portadores de la bacteria de la salmonela? Ahora entendemos claramente por qué. Dios prohibió tocar estos animales. Hoy en día sabemos los peligros de la salmonela, gracias a estudios científicos modernos. Pero volvemos al punto. En los tiempos de Moisés no había laboratorios para descubrir esto. ¿Cómo podían saber esto? Sabemos hacia dónde vamos, ¿verdad? Vamos a resumir lo estudiado por el momento. ¿Tuvo suerte la Biblia o mostró conocimiento divino al decir sobre circuncidar en el 8º día? Solo el conocimiento divino puede explicar cómo sabían esto con precisión. ¿Podrías imaginarte a una madre en esos días a la que les dicen: vamos a experimentar con tu hijo en el primer día nacido, o en el segundo día nacido, o en el tercer día nacido? Es importante considerar esto. ¿Tuvo suerte la Biblia o mostró conocimiento divino al prohibir comer animales que murieron por causas naturales? Una vez más, la respuesta tiene que ser conocimiento divino. No tenían laboratorios, pero sabían que comer estos animales era peligroso. ¿Tuvo suerte la Biblia o mostró conocimiento divino al comandar que los excrementos humanos fueran enterrados? Ya sabes la respuesta, ¿cierto? Conocimiento divino. ¿Tuvo suerte la Biblia o mostró conocimiento divino al declarar que la vida está en la sangre? Ellos no tenían forma de experimentar o saber estas cosas, salvo por conocimiento divino. ¿Tuvo suerte la Biblia o mostró conocimiento divino al prohibir comer carne de cerdo, de reptiles o de pescados sin escamas y aletas? Bueno, la única respuesta razonable a esta pregunta es la misma que las anteriores: conocimiento divino. Hoy sabemos científicamente que estos animales pueden transmitir enfermedades. Cuando unimos todas estas pruebas, la evidencia es abrumadora. Pero aún no terminamos. Veamos otro punto importante. ¿Contiene la Biblia evidencia profética de que Dios es su autor? Leamos a continuación Jeremías 29, versículo 8. Allí dice: porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están en medio de vosotros, ni vuestros adivinos, ni escuchéis los sueños que sueñan. Ahora, exploremos cómo las profecías bíblicas nos muestran que Dios es el autor de la Biblia. Si la profecía no se cumple, no puede venir de Dios. Esto está claramente establecido en la Escritura. Dios es verificado por el cumplimiento de sus profecías. Si Dios hiciera predicciones en la Biblia y no se cumplieran, entonces la Biblia sería inexacta y Dios no sería quien dice ser. En otras palabras, la profecía es la prueba de que Dios es real. A continuación, estaremos viendo lo que se conocen como profecías mesiánicas, es decir, profecías sobre Cristo. Un buen lugar para comenzar es Miqueas 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá,
de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Miqueas predice la ciudad donde nacería el Mesías. ¿De qué ciudad vendría el que gobernaría sobre Israel? Belén, Efrata. Miqueas estaba prediciendo o profetizando la venida de Cristo. Ahora, veamos si se cumplió esta profecía. Leemos a continuación Lucas 2, versículos 4 al 7. Y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. ¿En qué ciudad María dio a luz a Jesús? Belén. ¿Sabías que pasaron más de 700 años entre la profecía de Miqueas y el registro de Lucas? Es sumamente interesante. Hacer una predicción aislada puede ser cuestión de suerte, pero acertar en cada detalle durante siglos demuestra profecía divina. Veamos otra. Zacarías 11, versículo 12. Y les dije, si os parece bien, dadme mi paga, y si no, dejadla. Y pesaron como mi salario 30 piezas de plata. ¿Cuántas piezas de plata predijo el profeta Zacarías se utilizarían como paga? 30. Ahora, comparemos esto con lo registrado en Mateo 26, versículos 14 y 15. Entonces, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y dijo, ¿qué estás dispuestos a darme para que yo os lo entregue? Y ellos le pesaron 30 piezas de plata. ¿Cuántas piezas de plata prometieron dar a Judas para que traicionara a Jesús? 30. Pero la profecía no termina allí. Vamos de nuevo a Zacarías capítulo 11 y ahora al versículo 13. Dios añade un detalle asombroso. Entonces el Señor me dijo, arrójalo al alfarero, ese magnífico precio con que me valorarán. Tomé pues las 30 piezas de plata y las arrojé al alfarero en la casa del Señor. El profeta dijo que las 30 piezas de plata serían arrojadas al alfarero. Ahora, veamos Mateo 27, versículos 9 y 10. Entonces se cumplió lo anunciado por medio del profeta Jeremías, cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, el precio de aquel cuyo precio había sido fijado por los hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, como el Señor me había ordenado. ¿Qué fue comprado con las 30 piezas de plata de Judas? El campo del alfarero. Similar a lo tratado antes con Miqueas, pasaron más de 500 años entre la profecía de Zacarías y lo registrado por Mateo. La evidencia sigue acumulándose, ¿cierto? Veamos ahora Isaías 50, versículo 6. Di mis espaldas a los que me herían, y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y esputos. Según el profeta Isaías, ¿qué le harían a su rostro, es decir, al rostro del Mesías? Podemos leer que el texto dice herir y escupir. Ahora, comparemos esto con lo escrito según Mateo 26, versículo 67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. ¿Qué le hicieron a Jesús? Lo escupieron, hirieron a través de puñetazos y bofetadas, tal como Isaías lo predijo 700 años antes. Veamos otra profecía, Salmo 22, versículo 16. Allí leemos, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y los pies. Ahora bien, horadar es otra forma de decir agujerear o perforar. ¿Qué parte del cuerpo sería horadada? Las manos y los pies. Leamos Juan 20, 27. Jesús le dice a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y mételo en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Dónde se encontraban las cicatrices que Tomás observó? En sus manos, tal como el salmista predijo. Regresamos a ese mismo Salmo 22, leamos el versículo 18. Allí leemos, reparte mis vestidos entre sí, y sobre mi ropa echan suertes. ¿Qué dice el Salmo sobre lo que harían con las ropas?
dice que las repartirían y echarían suerte sobre ellas. Ahora, en el Nuevo Testamento, leamos Mateo 27, versículo 35. Y habiéndole crucificado, se repartieron sus vestidos, echando suertes. Al crucificarlo, ¿qué hicieron con los vestidos de Jesús? Exactamente lo mismo que dijo el salmista, los repartieron y echaron suertes. David, siendo quien escribió ese salmo, lo hizo con más de 1000 años de antelación antes de que esto ocurriera y fuera registrado tanto por Juan como por Mateo. Tratemos de resumir esto, todo lo que hemos visto, ¿verdad? Lleguemos a unas conclusiones lógicas. ¿Tuvo suerte la Biblia o mostró conocimiento divino al declarar que Jesús nacería en Belén? Considerando la cantidad de ciudades y ubicaciones en el mundo, solo podemos concluir que se trató de conocimiento divino. ¿Tuvo suerte la Biblia o mostró conocimiento divino al declarar que Jesús sería traicionado por 30 piezas de plata? Acertar el número exacto de piezas y el tipo de moneda usada no es casualidad, fue conocimiento divino. ¿Tuvo suerte la Biblia o mostró conocimiento divino al declarar que Jesús sería herido y escupido? Son muchas las cosas que pueden ocurrirle a una persona en la vida, pero en esta ocasión se especifica lo que ocurriría y solo el conocimiento divino puede predecir esto. ¿Tuvo suerte la Biblia o mostró conocimiento divino al declarar que las manos y los pies de Jesús serían perforados? Este es un detalle específico y único, solamente posible por medio del conocimiento divino. ¿Tuvo suerte la Biblia o mostró conocimiento divino al declarar que sus vestidos serían repartidos echando suertes? Pienso que sabes bien la respuesta. Se trata de conocimiento divino y no de suerte. Cualquiera puede tener un golpe de suerte. Aquellos que estudian el pasado pueden incluso hacer algunas conjeturas o predicciones precisas. Solo un ser supremo puede profetizar con 100% de precisión sobre los eventos que se producen en el futuro lejano. Hay aproximadamente 800 profecías en el Antiguo Testamento y 300 de ellas se aplican directamente a Jesús. Lo que hemos visto es solo una pequeña muestra, pero quiero que pasemos ahora a la siguiente sección de nuestro estudio, en donde respondemos a la pregunta: ¿contiene la Biblia evidencia geográfica y arqueológica de la autoría divina? Empecemos leyendo Éxodo 23, versículo 28. Y enviaré avispas delante de ti para que echen fuera al Heveo, al Cananeo y al Hitita de delante de ti. Dios iba a ayudar a Israel a expulsar a las naciones de los Heveos, los Cananeos y a los, Hititas. Quizás te preguntes, nunca he escuchado sobre ellos. Fuera de la Biblia, no había evidencia de una nación como tal, de los hititas, por lo que algunos afirmaban debe ser un error de la Biblia. Sin embargo, en 1906, Hugo Winkler descubrió Hattusa, la capital hitita, y más de 10,000 tablillas de arcilla de su biblioteca. Así que ciertamente la Biblia fue vindicada. Vamos ahora y leamos Daniel 7, versículo 1. Allí dice: en el año primero del rey Belsasar de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones en su mente, estando en su cama. En el año primero de quién tuvo Daniel un sueño y visiones en su mente, estando en su cama. Bueno, leímos la respuesta, ¿verdad? Belsasar de Babilonia, el rey de Babilonia. Fuera de la Biblia no se encontró ningún registro de este rey babilónico, sino hasta 1876. Sir Henry Rawlinson descubrió más de 2,000 tabletas de arcilla de la antigua Babilonia que confirman a Belsasar como rey. Una vez más, la Biblia está en lo correcto. Continuemos viendo más evidencias. Pasemos ahora a Lucas 3, versículo 1. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea. Leemos allí que Poncio Pilato fue, gobernador de Judea durante el tiempo o el imperio de Tiberio César. No había evidencia física de que Pilato ocupara esta posición hasta que se encontró en 1961 una inscripción tallada en piedra caliza que dice: Poncio Pilato, prefecto de Judea. La Biblia sigue siendo confirmada por la arqueología.
Veamos una evidencia más y leamos juntos 1 Samuel 16, versículo 13. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. ¿A quién ungió Samuel? A David. David es mencionado cerca de 1000 veces en la Biblia, pero no había evidencia de su existencia fuera de la Escritura. En 1993 se descubrió una piedra de 3000 años de antigüedad conocida como la Estela de Tel Dan, y en cuya inscripción se describe como Ben-Hadad, rey de Damasco, había derrotado a un rey de la casa de David en la batalla. La arqueología confirma que David existió. Resumamos brevemente lo estudiado sobre estas evidencias arqueológicas y la inspiración de la Biblia. ¿Está la Biblia en lo correcto cuando menciona la existencia de la nación hitita? Ciertamente, la evidencia arqueológica lo confirma. ¿Está la Biblia en lo correcto cuando menciona la existencia de Belsasar, rey de Babilonia? Una vez más, la respuesta es afirmativa. ¿Está la Biblia en lo correcto cuando menciona a Poncio Pilato como prefecto de Judea? La respuesta es simple. Sí. ¿Está la Biblia en lo correcto cuando menciona a David como rey de Israel? La respuesta sigue siendo sí. La evidencia arqueológica respalda lo que la Biblia ha declarado durante siglos. Continuemos nuestro estudio. Veamos la siguiente sección. ¿Contiene la Biblia evidencia ética de que Dios es su autor? Quiero que leamos ahora Mateo 5, versículo 44, un pasaje que forma parte de lo que se conoce como el Sermón del Monte, y es allí donde Jesús dice una cosa muy importante sobre cómo tratar a los demás. Leamos, dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Jesús dijo que no debemos odiar a los que son nuestros enemigos, sino que en contraste debemos, amarlos. Notemos ahora lo que Romanos 12:20 dice. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. Pablo está diciendo que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Correctas las respuestas. Podemos notar cómo estamos estableciendo que el código de ética en la Biblia no es como ningún otro código de ética dado alguna vez por la humanidad. Pasemos ahora a Lucas 6, versículo 28. Bendecid a los que os maldicen, orad por los que os vituperen. En base a las palabras de Jesús, ¿qué debemos hacer con quienes nos maldicen? Bendecirlos. Y por los que nos vituperen, que es otra palabra para calumniar, orar por ellos. Me gustaría que consideres lo siguiente. Si los hombres hubieran querido escribir la Biblia, no podrían haberlo hecho. Y si hubieran podido escribir la Biblia, no lo habrían hecho. La Biblia contiene un código ético que no se encuentra en ningún otro lugar en el código social. Puedes notar que es obvio que el código ético de la Biblia procede de origen divino. A continuación, concluyamos nuestro estudio y pongamos junto todo lo estudiado. ¿Contiene la Biblia declaraciones precisas y precientíficas que fueron desconocidas para el hombre durante ese tiempo? Sí. Si no hubiera instrucciones divinas para estas declaraciones precientíficas, ¿contendría la Biblia errores comunes de la época? La respuesta una vez más es sí, puesto que la Biblia no contiene ningún error humano de la época, mas incluye numerosas declaraciones científicas y precisas. ¿Es lógico asumir que los escritores tuvieron ayuda de un ser divino? Es sumamente lógico y sensato asumir esto. ¿Comienzas a comprender por qué nuestra creencia en la inspiración de la Biblia se basa en evidencias y el razonamiento? Veamos unas preguntas más. ¿Contiene la Biblia profecías sobre Jesús cientos de años antes de que ocurrieran? Sí. ¿Fueron estas profecías declaraciones generales o contenían detalles específicos? Bueno, los tratamos a lo largo del estudio. ¿Recuerda las 30 piezas de plata? ¿Se hicieron realidad todas estas profecías? Mostramos que así fue. ¿Es posible que los seres humanos no inspirados hagan 800 profecías detalladas unos 500 o 1000 años antes de que ocurran y sean 100% precisas? No, esto sería algo imposible. ¿Hay evidencia arqueológica que respalda las afirmaciones de la Biblia?
Una vez más, ya lo hemos demostrado, por lo tanto la respuesta es sí. Podemos resumir que hombres buenos no habrían escrito la Biblia porque los hombres buenos no mienten y la Biblia afirma provenir de Dios más de 2700 veces. Hombres malos no habrían escrito la Biblia ya que ésta los condena y ciertamente nadie escribiría un libro que lo autocondene. Y Satanás no habría escrito la Biblia ya que se opone a lo que él promueve. ¿No es obvio que la Biblia contiene características de tener un origen divino? La respuesta es sí. Has examinado la evidencia y también has notado que no hemos optado por buscar por un llamado emocional, sino que hemos estado enfocados en que recurras a la lógica, a la razón, a través de los hechos. No es un ser divino, llamémosle Dios, la única explicación lógica en cuanto al origen de la Biblia. Esta es la conclusión a la que hemos llegado, considerando que la evidencia muestra que la Biblia no es solo una creación humana, es divinamente inspirada. La siguiente pregunta por responder es, ¿quién es Jesús? ¿Y por qué es tan central en el mensaje de la Biblia? Y daremos respuesta a ella en nuestra próxima lección de Creer en la Biblia.